Hola queridos amigos y amigas de Resurgir. Mi nombre es Citlali y les doy la más cordial bienvenida a otro video en nuestro canal. Como saben, el tema de este mes es la comida y su relación con nosotros como personas, pero visto desde una perspectiva psicológica. Un tema súper interesante que nos encantaría compartir con ustedes. Así que quédense con nosotras para saber más. Mi compañera y yo les hablaremos de un tema muy delicado, pero sobre el cual es muy necesario hacer conciencia. No podemos hablar de la comida y su relación con nosotros desde una perspectiva psicológica sin mencionar uno de los problemas más severos relacionados con este tema. Y sí, estamos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria. Decimos que es un problema severo, pues la anorexia, que forma parte de los trastornos de la conducta alimentaria, es la enfermedad mental con mayor tasa de mortalidad, por encima de otras, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Y es aún más alarmante, pues a escala mundial el número de casos de trastornos de conducta alimentaria se ha duplicado en los últimos 18 años. La prevalencia se ha duplicado y ha pasado desde el 3.4% al 7.8% entre el 2000 y 2018. Pero a todo esto, ¿qué son los trastornos de la conducta alimentaria? Veámoslo a continuación. Como su nombre lo indica, son trastornos psicológicos relacionados con la conducta alimentaria. La persona afectada muestra gran preocupación en relación a su peso y a su imagen corporal. Y debido a las conductas que resultan de esta preocupación, se pueden desencadenar enfermedades físicas importantes y en casos extremos puede llegar a provocar la muerte. Afortunadamente, esta condición puede mejorar y curarse con la adecuada intervención por parte de un equipo multidisciplinar, es decir, un equipo compuesto por médicos, enfermeras o enfermeros, por psicólogos o psicólogos, especializados en trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, son tratamientos largos y complejos, ya que es un rasgo habitual de esta condición la falta de conciencia de la enfermedad por parte de la persona afectada. O sea, la persona con este padecimiento no es capaz de identificar las consecuencias negativas y tampoco se da cuenta de la necesidad de hacer un tratamiento. Mucho menos puede identificar los beneficios que éste le van a traer. Esto va a dificultar que las personas se comprometan con el tratamiento y por ello es imprescindible el papel de la familia y el apoyo de esta a las personas afectadas. Pero no te preocupes, no todas las personas que tienen alguna preocupación respecto a su figura padecen de un TCA. Sin embargo, de todas formas, si no te sientes conforme con tu cuerpo, te recomendamos ir con un psicólogo o con una psicóloga. Y bueno, entonces si no todas las personas que se preocupan por su figura padecen un TCA, más en concreto, ¿cuáles son estas y en qué consisten? Te lo decimos a continuación. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, los trastornos alimentarios y de la ingesta de alimentos son los siguientes. Número 1. Trastorno de rumiación. Número 2. Trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Número 3. Anorexia nerviosa. Número 4. Bulimia nerviosa. Número 5. Trastorno de atracones. La pica es un trastorno que se caracteriza por ingerir sustancias no nutritivas, por ejemplo, la arena o el yeso. Suele presentarse durante la infancia y en algunos casos en niños que tienen autismo o algún retraso mental. Se debe presentar al menos un mes y no debe formar parte de las prácticas sancionadas culturalmente. Ahora bien, vamos a hablar sobre el trastorno por rumiación. Este trastorno se caracteriza por regurgitaciones repetidas de alimento que van del estómago a la boca, donde se volverán a masticar. Estas regurgitaciones repetidas hacen incompatible el mantenimiento de un peso adecuado en la persona.
Además de estas regurgitaciones repetidas, son sin náuseas o enfermedad gastrointestinal asociada y se presentan por un periodo de tiempo de al menos un mes. El trastorno por evitación o restricción de alimentos es un trastorno alimentario en el que las personas comen muy poco o evitan ciertos alimentos. A diferencia de la anorexia, estas personas no tienen miedo de aumentar de peso, ni siquiera creen que tengan sobrepeso cuando no lo tienen. Se dice que puede tener su origen en una mala experiencia con un alimento, por ejemplo, el atragantarse. Sin embargo, no es en todos los casos. Este va a tener consecuencias como la pérdida de peso en la vida adulta o en niños y lactantes que no se desarrollen adecuadamente. Pero también puede causar problemas de nutrición potencialmente mortales. Las personas con este trastorno a menudo tienen problemas para relacionarse o en entornos sociales. Por ejemplo, no les gusta comer en público o les genera cierta ansiedad el hecho de saber que van a asistir a una comida familiar. El trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos comienza generalmente durante la infancia. Puede comenzar en niños que no están interesados en la comida o que no les gusta la sensación de la comida en su boca. Es muy diferente a un apetito caprichoso debido a que los niños que son caprichosos con la comida por lo general no son caprichosos con toda la comida, sino solamente con algunos alimentos. Esto hace que en total ingieran una cantidad normal de alimentos, además de que crecen de una forma esperada, a diferencia de los niños que tienen el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Hablemos ahora de la anorexia nerviosa. Es la restricción y reducción de la ingesta nutricional que provoca una pérdida significativa de peso. Esta pérdida de peso puede venir dada por una restricción alimentaria acompañada de ejercicio físico intenso, que se le conoce como anorexia restrictiva, o bien por autoprovocarse el vómito y abusando del uso de diuréticos o laxantes, que se le conoce como anorexia purgativa. Además, hay un miedo intenso a ganar peso, convertirse en persona obesa o conducta persistente que interviene en el aumento de peso. El diagnóstico se puede realizar aunque este criterio no esté presente. Además, hay una insatisfacción corporal, suele haber una alteración en su percepción del peso y su silueta corporal. La persona, a pesar de tener un índice de masa corporal bajo, puede verse grasa o con medidas desproporcionadas. A pesar de la pérdida de peso objetiva, las personas afectadas presentan un temor intenso de llegar a ser obesas. Hay una distorsión importante de la imagen corporal con preocupación extrema por su dieta, por su figura y su peso. Presentan conductas de evitación hacia la comida con acciones compensatorias para contrarrestar lo que ingieren, como son la hiperactividad física y las conductas de purga, como el vómito autoprovocado, abuso de laxantes, diuréticos, etc. La anorexia nerviosa además genera un impacto muy negativo en la vida del individuo, ya que afecta todos sus niveles, ya sea el familiar, el social, el laboral, el académico y sobre todo el emocional. La aparición de estos síntomas es progresiva y hay que estar sumamente alerta a los signos que nos puedan hacer sospechar la presencia de esta enfermedad. De hecho, una detección precoz es muy importante para hacer un buen diagnóstico y un tratamiento indicado. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de salud de la anorexia nerviosa? En este padecimiento el cuerpo es negado de los nutrientes esenciales, como podremos verlo, ya que necesita un funcionamiento adecuado. Por lo tanto, el cuerpo es forzado a disminuir todos sus procesos para conservar energía, resultando en consecuencias médicas muy severas, como son las siguientes. Por ejemplo, la disminución anormal en su frecuencia cardíaca y la presión arterial, indicando que el músculo cardíaco se está debilitando. El riesgo de falla cardíaca incrementa a medida que la presión y la frecuencia cardíaca bajan en este caso. Además, hay una reducción de la densidad de los huesos. Se vienen problemas de osteoporosis que resultan en huesos débiles y frágiles. Hay pérdida de músculo y debilidad muscular, deshidratación severa que puede resultar inclusive en falla renal. Además, también se percibe ahí una sensación de desmayo, fatiga y debilidad general en el individuo. Hay cabello y piel secas, la pérdida de cabello es muy común. El crecimiento en todo el cuerpo, incluyendo la cara, de una capa fina de cabello conocido como lanugo, en un esfuerzo de conservar el calor corporal.
La bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por episodios de atracones, es decir, que hay una ingesta voraz e incontrolada de grandes cantidades de alimento. Además, es en poco espacio de tiempo y generalmente es en secreto. A estos atracones lo van a acompañar conductas compensatorias inadecuadas, es decir, que van a intentar rebajar los efectos sobre la ingesta que tuvieron. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, mediante vómitos autoinducidos, al aumento de su actividad física, ayunos prolongados, así como la ingesta de laxantes o de diuréticos. Las personas con este trastorno suelen tener preocupaciones por su silueta y por su peso. Sin embargo, no siempre van a presentar alteraciones en el peso. Es decir, que pueden ser personas con un peso normal, con un peso bajo o con sobrepeso. La bulimia nerviosa fácilmente pasa desapercibida. Las personas lo viven con sentimientos de vergüenza y culpa. Por este motivo, se suele pedir ayuda cuando el problema ya está muy avanzado. Las consecuencias de la bulimia nerviosa son muchísimas. Los ciclos recurrentes de atracones y purgaciones de la bulimia pueden afectar todo el sistema digestivo y llevar a un desbalance químico y electrolítico que puede afectar las funciones del corazón y otros órganos principales. Algunas de las consecuencias médicas de la bulimia pueden incluir este desbalance electrolítico que nos puede llevar a latidos cardíacos irregulares y la posible falla cardíaca, es decir, la muerte. También este desbalance electrolítico está causado por una deshidratación. Por lo tanto, hay una pérdida de potasio, de sodio, de cloro por parte del cuerpo que dan como este resultado es de las purgaciones. También hay una ruptura gástrica potencial durante los periodos de atracón. Existe la inflamación y posible ruptura del esófago debido a un vómito frecuente. Además de que existen problemas dentales como caries, así como el debilitamiento de dientes, y esto se debe a que los ácidos estomacales van a tener un contacto con los dientes. Ahora hablemos sobre el trastorno por atracón. Este trastorno está caracterizado por episodios de ingesta compulsiva de forma recurrente. De hecho, tiene muchas similitudes con la bulimia nerviosa. Sin embargo, la diferencia principal es que la persona que sufre un trastorno por atracón no realiza conductas compensatorias, como son el vómito autoinducido, el abuso de laxantes y o diuréticos, ayunos, ejercicio físico en exceso. Al no haber conductas compensatorias, en la mayoría de las ocasiones hay un gran aumento de peso y puede llegar en algunos casos a la obesidad. Además, hay un profundo malestar al recordar los atracones. Es habitual que la persona que tiene este trastorno presente síntomas depresivos. Una de las consecuencias más habituales de este trastorno es sufrir sobrepeso u obesidad, con los riesgos que ello comporta, por supuesto, para la salud. Tal es el caso de la diabetes, la hipertensión, colesterol, etc. Se dan menos un día a la semana durante 3 meses. Las consecuencias de este trastorno usualmente resultan en muchas complicaciones médicas asociadas con la obesidad clínica. De hecho, algunas de las consecuencias médicas potenciales del trastorno por atracón incluyen los siguientes. Por ejemplo, presión arterial alta, niveles altos de colesterol, enfermedad cardíaca como resultado de los niveles elevados de triglicéridos. Además, también trae diabetes mellitus tipo 2, enfermedades de la vesícula biliar, entre otras consecuencias. Ahora que ya sabemos cuáles son y en qué consisten los TCA, queremos recordarte que los trastornos de la conducta alimentaria no son solamente una moda o una fase, son condiciones reales, complejas y devastadoras, que pueden tener consecuencias en la salud, en la productividad y en las relaciones sociales. No son vanidad, son producto de un padecimiento mental muy complejo, que requiere una intervención profesional. Como ya dijimos, el tratamiento es multidisciplinar y debe ser dejado a los profesionales. Sin embargo,
¿Te interesa saber qué puedes hacer como amigo o familiar de una persona con un trastorno de la conducta alimentaria? Déjanoslo saber en los comentarios y entonces haremos un video dedicado a estas estrategias. Y bueno, hemos llegado al final de este video, esperamos que les haya gustado. Recuerden ser empáticos y tratar de comprender al otro desde sus zapatos, así como evitar también prejuicios y etiquetas, esto para construir un mundo emocionalmente más sano. Además nos ayudarían mucho también dándole like a este video y si lo pueden compartir y suscribirse a nuestro canal nos ayudarían mucho más. De parte de todo el equipo de Resurgir les deseamos un excelente año y no olviden seguir nuestro contenido en nuestras redes sociales. Hasta pronto.